Me llamo Lucía, tengo 56 años y creía conocer mi vida hasta que mi hija bajó del ático temblando y dijo: «Mamá, necesitamos desaparecer ahora». En ese momento, todo lo que creía verdad se convirtió en mentira. Mi esposo muerto estaba vivo. Mi hijo me traicionó. Y alguien quería matarnos antes de contar esta historia. Dame like, suscríbete y activa la campanita. Créeme, vas a querer saber cómo termina esto. El trapo húmedo dejaba círculos perfectos sobre la mesa de madera, mientras yo repetía el mismo movimiento que había hecho 1000 veces antes. Así era mi vida, predecible, pequeña, segura, afuera. El sol de Guanajuato caía tibio sobre las montañas, pintando de dorado las paredes de mi cocina. Tenía 56 años y creía conocer cada rincón de mi existencia. Qué equivocada estaba. Arriba, en el ático, Regina llevaba horas buscando unos documentos viejos que le había pedido. Papeles del seguro, creo. Cosas que una guarda y olvida, como los recuerdos que duelen demasiado para revisitar. Escuchaba sus pasos sobre mi cabeza, el crujir de las tablas antiguas, el roce de cajas siendo movidas. Y entonces, el silencio. Un silencio que duró apenas unos segundos, pero que se sintió eterno. Después, pasos, rápidos, desesperados, cuando Regina apareció en la escalera. Algo dentro de mí supo que la vida que conocía acababa de terminar. Su blusa blanca estaba manchada de polvo, el cabello negro pegado a la frente por el sudor. Los ojos, esos ojos que heredó de su padre, brillaban con algo que tardé en reconocer. Miedo puro. «Mamá». Su voz salió temblorosa, ajena. «Haz tu maleta. Necesitamos desaparecer del mapa. No contactes a nadie». El trapo cayó de mis manos. «¿Qué pasó, hija?», pregunté, aunque mi corazón ya estaba acelerándose, como si supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. «Por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Confía en mí». Y ese «por favor» fue el comienzo del fin. No tuve tiempo de procesar nada porque mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. La pantalla iluminada mostraba el nombre: Mateo, mi hijo. Regina miró la pantalla y su rostro se endureció. «No contestes». La forma en que lo dijo me heló la sangre. Esta no era mi hija, la tranquila, la racional, la que siempre encontraba soluciones sensatas. Esta era una mujer aterrorizada. «Pero es tu hermano, Regina». «Mamá, él puede estar en peligro. O algo peor. Algo peor». ¿Qué podía ser peor que el peligro? Pero no pregunté. Algo en sus ojos me detuvo. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Abrí el armario sin entender realmente qué estaba haciendo. Metí ropa en una maleta vieja, sin orden, sin sentido, un vestido azul, 2 blusas, ropa interior, el álbum de fotos que guardaba en el cajón, el collar de plata que mi madre me dio antes de morir, el único objeto que tenía valor real en esta casa. Abajo, Regina estaba junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver fantasmas. El teléfono seguía vibrando. 1, 2, 3 veces más. Mateo no se rendía. «Tenemos que irnos ahora», insistió Regina. 15 minutos después, estábamos en mi carro viejo, un Nissan destartalado que chirriaba en cada curva. Conduje sin rumbo fijo, solo alejándome, siguiendo la carretera que serpenteaba entre las montañas. En el espejo retrovisor observaba a Regina. Tenía los ojos clavados en la ventana trasera, las manos apretadas sobre el regazo. «¿A dónde vamos?». Mi voz apenas era un susurro. «No lo sé todavía. Solo necesito que confíes en mí». El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, hermoso y terrible al mismo tiempo. Pasamos el letrero que marcaba la salida de nuestro pueblo. 56 años viviendo en el mismo lugar, y ahora lo dejaba todo atrás sin saber por qué. En mi bolsillo, el teléfono vibró una vez más. Lo saqué apenas, lo suficiente para ver la pantalla. 7 llamadas perdidas de Mateo, 3 mensajes de voz. Regina me miró con esos ojos que ahora parecían los de una extraña. «Apágalo», ordenó. «Por favor, mamá, apágalo». Así que lo hice. Presioné el botón hasta que la pantalla se apagó, y con ella, el último vestigio de la vida que había conocido. La carretera se extendía frente a nosotras, oscura e infinita, y yo solo podía pensar en una cosa: ¿de qué estábamos escapando?
O peor aún, ¿hacia qué estábamos corriendo? La primera noche la pasamos en un motel cuyo nombre ni siquiera recuerdo. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas y las sábanas huelen a detergente barato, mezclado con décadas de historias ajenas. Las paredes eran del color de la tristeza, un beige sucio que alguna vez intentó ser blanco, y en el techo había manchas de humedad que parecían mapas de países que no existen. Regina no durmió, yo tampoco. Ella se sentó en la única silla que había junto a la ventana, con la cortina apenas entreabierta, mirando el estacionamiento vacío como si esperara ver ejércitos invisibles. La luz naranja de un letrero de neón parpadeante se colaba por las rendijas, pintando su rostro de sombras intermitentes. Yo estaba acostada en la cama, rígida, mirando el techo. Mi teléfono, ahora apagado, pesaba en mi bolsillo como una piedra. Podía sentir su ausencia, ese silencio digital que significaba que Mateo seguía intentando encontrarme, y yo lo estaba ignorando. ¿Qué clase de madre hace eso? Los días siguientes se convirtieron en un borrón. Pequeñas ciudades que se parecían todas, calles empedradas, iglesias coloniales, mercados con el mismo olor a cilantro y tortillas recién hechas. Dormíamos en lugares diferentes cada noche, a veces en hoteles baratos, otras en pensiones donde las dueñas nos miraban con curiosidad mal disimulada. ¿Vacaciones?, preguntó una señora en Dolores Hidalgo. Visitando familia. Mentí Regina sin pestañear. Yo empecé a dudar de todo, de mi hija, de mí misma, de esta locura en la que nos habíamos metido. Cada vez que intentaba sacar el tema, Regina cerraba la conversación con un «Pronto, mamá, te explicaré pronto», pero pronto nunca llegaba. El teléfono seguía apagado, pero yo sabía que Mateo no pararía. Conocía a mi hijo, terco como su padre, persistente hasta la desesperación. Una tarde, mientras Regina se duchaba en un motel de Querétaro, saqué el teléfono. Mis manos temblaban mientras lo encendía. 32 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz. Abrí el primero. La voz de Mateo sonaba preocupada. «Mamá, ¿dónde estás?» «Regina no contesta tampoco, por favor, llámame». El segundo, más urgente. «Mamá, estoy asustado, ¿pasó algo?» El tercero. «¿Por qué no me contestas? ¿Hice algo malo?» Cerré los ojos, las lágrimas quemándome las mejillas. Mi hijo pensaba que había hecho algo mal, que yo estaba huyendo de él. Escuché el agua de la ducha detenerse. Rápidamente apagué el teléfono y lo guardé. Cuando Regina salió, con el cabello mojado y una toalla en los hombros, me miró con esos ojos que todo lo veían. «¿Encendiste el teléfono?» No respondí. «No hacía falta, mamá. Es mi hijo, Regina». Exploté. Mi hijo, que piensa que lo abandoné, que piensa que hizo algo malo. Ella se sentó en la cama, a mi lado, por primera vez en días. La vi realmente vulnerable. «Lo sé», susurró. «Créeme que lo sé, pero si contestas, si le dices dónde estamos». Su voz se quebró. «No sé qué pasará». «¿Qué puede pasar?». Mis manos temblaban. «Es Mateo, es tu hermano, mamá». Me tomó las manos. «Necesito que confíes en mí un poco más, solo un poco más». Y así pasó otra semana. 7 días en los que mi mundo se redujo a carreteras sin nombre, comida rápida en gasolineras, y la distancia creciente entre mi hija y yo, hasta que llegamos a un pequeño café en la carretera, uno de esos lugares con manteles de plástico a cuadros y moscas zumbando alrededor de los jarros de agua. Regina pidió café. Yo no podía tragar nada. «¿O me cuentas ahora qué está pasando?», dije con una voz que no reconocí como mía. «O me voy, vuelvo a casa, ya no puedo más». Regina miró alrededor. La mesera estaba lejos, sirviendo a unos camioneros en la otra punta del local. Un ventilador de techo giraba lentamente, sin lograr disipar el calor pegajoso de la tarde. «Encontré algo en el ático», comenzó, su voz apenas un susurro. «Algo que cambia todo lo que sabemos sobre papá». Mi corazón se detuvo. «Había una caja», continuó, «escondida bajo el piso de madera, bajo unas tablas sueltas que nunca notamos. Dentro había cartas, fotografías, documentos». «¿De qué hablas?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, papá no murió como nos dijeron». Las palabras flotaron en el aire caliente del café, imposibles, absurdas.
Héctor había muerto hace 20 años. Accidente de carro. Yo fui al funeral, vi el ataúd, lloré sobre una tumba. Eso es imposible. Tengo pruebas. Y entonces, sobre la mesa de plástico manchada de café, entre el zumbido de las moscas y el murmullo lejano de conversaciones ajenas, mi hija me mostró una fotografía. Un hombre, mi esposo, Héctor, vivo. La foto estaba fechada 6 meses después de su muerte. El café se enfrió en mi taza, el mundo se inclinó, y todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó como un castillo de naipes. No, fue todo lo que pude decir. Regina sacó más fotos. Héctor en una plaza, Héctor con una mujer, Héctor sosteniendo a un bebé, otra familia, otra vida. Lo siento, mamá. Regina lloraba ahora. Siento tanto que tengas que ver esto, pero yo no podía llorar. No podía sentir nada, excepto ese vacío helado que se extendía desde mi pecho hasta devorarme entera. 20 años llorando a un fantasma que estaba vivo. 20 años criando sola a nuestros hijos mientras él, ¿por qué? Mi voz sonó hueca. ¿Por qué haría algo así? Regina me mostró una carta. La letra era inconfundible, la letra de Héctor. Y mientras la leía, mientras las palabras se clavaban en mi corazón como cuchillos, entendí que esto no era solo traición. Era algo mucho, mucho peor. Esa noche, en un hotel que olía a cloro y soledad en Querétaro, Regina vació la caja sobre la cama como quien desentierra cadáveres. Las fotografías se dispersaron sobre el edredón gastado. Héctor en todas, vivo, sonriente, traidor. Me senté en el borde de la cama sin poder tocar nada. Como si las fotos estuvieran envenenadas, Regina se movía con una energía nerviosa, ordenándolas cronológicamente, construyendo un rompecabezas que yo no quería ver completo. Esta es la primera, dijo, mostrándome una foto descolorida. 3 meses después del funeral, Héctor estaba de pie frente a una casa que no reconocí. Llevaba una camisa que nunca le había visto. Su cara, Dios, su cara se veía más joven, más liviana, como si la muerte, su muerte falsa, lo hubiera liberado. Y esta, Regina señaló otra, 6 meses después. Héctor con la mujer. Ella era hermosa, de esa forma que duele mirar, joven, quizás 30 años, cabello negro hasta la cintura, sonrisa amplia. Estaban en una plaza, sus manos entrelazadas parecían enamorados. No parecían, estaban enamorados. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Todavía no lo sé. Regina pasó a la siguiente foto. Pero hay más. Esta era peor. Héctor cargando a un bebé, un niño, por la ropita azul. El bebé no tendría más de 6 meses. Héctor lo miraba con esa expresión que yo conocía tan bien, esa ternura absoluta que tuvo con Regina y Mateo cuando nacieron. Sentí algo romperse dentro de mí. No era dolor, era algo más profundo. Era la muerte de todo lo que había sido. ¿Cuántos años tenía Mateo cuando papá murió?, preguntó Regina. 8, respondí automáticamente. Tú tenías 6, y él estaba haciendo otro bebé. La crudeza de sus palabras me golpeó. Respiré hondo, intentando no desmoronarme. Hay una carta. Regina la sacó del fondo de la caja. Está dirigida a ti. Nunca fue enviada. Mis manos temblaban cuando la tomé. El sobre era blanco, amarillento por el tiempo. Mi nombre escrito con la letra inclinada de Héctor. Lucía, mi amor, mi amor. ¿Qué palabra más traicionera? La abrí. El papel crujió como huesos viejos. Lucía, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Necesito que sepas la verdad. Descubrí algo en el trabajo, algo que no debía descubrir. Personas poderosas, dinero que desaparece, proyectos que no existen. Intenté hacer lo correcto, pero me amenazaron. A ti, a los niños. No puedo ir a la policía. Ellos los controlan, no puedo ir a la prensa. La compran. Mi única opción es desaparecer. Perdóname. Perdóname por elegir esta salida de cobarde. Perdóname por dejarte sola con todo. Pero si me quedo, nos matan a todos. Te amo. Siempre te amaré. Cuida a nuestros hijos. Un día, cuando sea seguro, volveré. Héctor, leí la carta 3 veces, 4, 5, cada vez. Las palabras se volvían más absurdas. Dice que lo hizo para protegernos, murmuré. Eso dice. Regina se sentó a mi lado. Pero mamá, si eso es verdad,
¿Por qué la otra mujer? ¿Por qué el bebé? No tenía respuesta. No había respuesta posible que aliviara la traición. ¡Hay más! Regina sacó documentos, registros bancarios, movimientos de dinero en cuentas que no reconozco, nombres de empresas, Fundación San Miguel. ¿Te suena? Negué con la cabeza. Era donde papá trabajaba como contador, explicó. Aparentemente una organización sin fines de lucro, pero estos documentos muestran que millones de pesos entraban y salían. Dinero de proyectos gubernamentales que nunca se completaron. ¿Estás diciendo que tu padre estaba robando? No, Regina negó firmemente. Creo que descubrió que otros estaban robando, y eso lo puso en peligro. Pasé las siguientes horas revisando cada papel, cada foto, cada evidencia de la vida secreta de mi esposo. Había recibos de una casa en San Luis Potosí, facturas médicas a nombre de Sofía Valverde. La mujer de las fotos finalmente tenía nombre, certificado de nacimiento de un niño, Diego Hernández Valverde. Hernández llevaba el apellido de Héctor. Valverde, algo en ese apellido resonó en mi memoria. ¿Por qué me suena familiar? Regina ya estaba en su laptop buscando. ¡Mira esto! Giró la pantalla hacia mí. Esteban Valverde, empresario, filántropo, expresidente de la Fundación San Miguel. El hombre en la foto era imponente, cabello plateado, traje caro, sonrisa de político. Estaba en un evento de caridad, rodeado de gente importante, y no entendía. Mamá. Regina respiró hondo. Sofía Valverde es su hija. El mundo se detuvo. Espera, ¿estás diciendo que papá tuvo un hijo con la hija del hombre que supuestamente lo amenazó? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. No tenía sentido. Nada tenía sentido. ¿Cómo? ¿Es por qué? No lo sé. Regina cerró la laptop. Pero hay algo más. Más, casi reí. ¿Qué más puede haber? Ella sacó un último objeto de la caja. Un grabador de cassettes viejo, de esos que se usaban en los 90, y una cinta. ¿Qué es eso? No lo sé todavía, admitió, cuando lo encontré en el ático. Estaba tan en shock con las fotos que no lo revisé, pero creo que deberíamos escucharlo. Mis manos temblaban cuando tomé el grabador. Era pesado, obsoleto. ¿Cuánto tiempo había estado ahí, escondido bajo el piso? ¿Quieres escucharlo ahora?, preguntó Regina. Miré el aparato, miré las fotos esparcidas en la cama, miré a mi hija, que había cargado sola con este secreto terrible hasta no poder más. Sí, dije, porque ya no había vuelta atrás. Necesito escucharlo. Regina presionó play, y la voz de Héctor llenó la habitación. Una voz del pasado hablando al presente. Una voz que estaba a punto de destruir todo lo que quedaba. La voz de Héctor sonaba distorsionada por los años, metálica, pero era inconfundiblemente suya. Esa forma de pronunciar las vocales, ese ligero tartamudeo que aparecía cuando estaba nervioso. Si alguien está escuchando esto, entonces algo me pasó. Me quedé paralizada, mirando el grabador como si fuera a explotar. Lucía, si eres tú, perdóname. Regina apretó mi mano. Descubrí algo. La Fundación San Miguel es una fachada. Millones desapareciendo. Esteban Valverde detrás de todo. Tengo las pruebas, pero me amenazaron. A ti, a los niños, no puedo. La voz se quebró. Silencio. Respiración entrecortada. Mi única opción es desaparecer. Fingir mi muerte es la única forma de mantenerlos a salvo. ¿A salvo? Nos mantuvo a salvo destruyéndonos. Dejé copias de los documentos escondidas. Cuando sea seguro, las usaré. Hasta entonces, otra pausa. Más larga. Luego, recuerden, el verdadero peligro no está afuera, está dentro de nuestra propia casa. No confíen en nadie. La cinta continuó en silencio estático antes de cortarse. Me quedé mirando la pared, tratando de procesar, dentro de nuestra casa, ¿qué significaba eso? Miguel, dije de repente. ¿Qué? Miguel Ramírez, el mejor amigo de tu padre, trabajaban juntos. Regina asintió lentamente. ¿Crees que él sepa algo? Tiene que saber. Me levanté. La adrenalina reemplazando el shock. Eran inseparables. Esa misma noche investigamos. Miguel tenía una mecánica en Puebla. No era difícil encontrar la dirección. A las 9 de la mañana siguiente ya estábamos en carretera. El taller mecánico era modesto, con ese olor característico a aceite y metal que impregna todo. 3 autos viejos estaban estacionados en el patio frontal.
Uno tenía las llantas desarmadas, otro, el capó abierto como una boca hambrienta. Un hombre estaba inclinado sobre el motor de un Chevy, la cabeza hundida en las entrañas del carro, cuando levantó la vista y me vio. El desarmador cayó de su mano. Lucía, su voz era de incredulidad pura. Dios mío, Lucía. Miguel había envejecido bien. El cabello gris le quedaba bien. Las arrugas alrededor de sus ojos eran de alguien que había sonreído mucho, pero ahora, mirándome, parecía haber visto un fantasma. Se limpió las manos en un trapo sucio y caminó hacia nosotras como en trance. No puedo creer. Pensé que nunca más te vería. Nos abrazamos. Él olía a grasa de motor y a algo más, algo que me hizo recordar tardes de domingo cuando Héctor y él veían fútbol en nuestra sala. Otra vida, otra versión de mí. Pasen, dijo, señalando una pequeña oficina. Por favor, la oficina era un caos organizado. Calendarios viejos en las paredes, refacciones amontonadas en estantes y fotos. Mi mirada se detuvo en una, Miguel con una mujer sonriente. La foto tenía una cinta negra en la esquina. Mi esposa, Clara, explicó, siguiendo mi mirada. Murió hace 3 años. Cáncer. Lo siento, murmuré. Todos perdemos gente, dijo, pero había algo en su tono. Café. Mientras preparaba el café, Regina fue directa al punto. Sacó las fotografías y las puso sobre el escritorio sucio. Miguel las miró y todo el color desapareció de su rostro. Dios santo, ¿lo sabías?, preguntó Regina, su voz afilada. ¿Sabías que estaba vivo? No, yo. Se dejó caer en su silla. Siempre sospeché, pero nunca tuve pruebas. Cuéntanos, exigí. Todo, y así lo hizo. Me contó sobre las últimas semanas antes del accidente. Héctor, nervioso, paranoico, mirando por encima del hombro constantemente, le confesó a Miguel que había descubierto irregularidades en las cuentas de la fundación. Millones que entraban, millones que desaparecían, proyectos fantasma, facturas falsas. Le dije que tuviera cuidado. Miguel se pasó las manos por el cabello. Que gente como Esteban Valverde no juega limpio. Pero Héctor, tu padre era terco. ¿Qué pasó después? Regina se inclinó hacia adelante. Empezaron las amenazas, llamadas en medio de la noche, carros siguiéndolo. Un día, alguien dejó una foto en su escritorio. Era de ustedes, me miró. De ti llevando a Regina a la escuela. El mensaje era claro. Sentí náuseas. Después vino el accidente. Continuó Miguel. Yo fui al funeral. Vi el ataúd cerrado. Dijeron que el cuerpo estaba muy dañado para verlo. Lloré sobre esa tumba, Lucía. Lloré por mi mejor amigo. Pero sospechaste, dijo Regina. Una semana después del funeral, un hombre vino a verme. Traje caro, modales educados, ojos muertos. Me dijo que sería una lástima que le pasara algo a mi familia, que lo mejor era olvidar todo sobre Héctor y su trabajo. Yo tenía esposa, 2 hijos pequeños. Entonces te quedaste callado. Terminé. Me quedé callado. Admitió, la vergüenza cruda en su voz. Y he cargado con esa culpa cada día, desde entonces. Nos quedamos en silencio. El zumbido de un compresor de aire llenaba el espacio entre nosotros. ¿Crees que esté vivo?, pregunté finalmente. ¿Realmente vivo? Miguel miró las fotografías otra vez, especialmente aquella donde Héctor cargaba al bebé. Si lo está, no sé si sigue siendo el mismo hombre que conocimos, dijo. 20 años escondiéndote, viviendo con miedo. Eso cambia a la gente. Regina guardó las fotos. Necesitamos encontrarlo. Es peligroso, advirtió Miguel. Si Esteban Valverde se entera de que están buscando, ya sabe, interrumpió Regina. Por eso estamos huyendo. Miguel me miró entonces, realmente me miró, y vi algo en sus ojos que me hizo recordar por qué Héctor y él eran tan amigos. Lealtad, coraje. Entonces déjenme ayudar, dijo. Tengo contactos, puedo averiguar cosas discretamente, pero tienen que quedarse aquí, en Puebla. Es más seguro que seguir moviéndose. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó Regina, siempre la cautelosa. Miguel sonrió tristemente. No pueden, pero si quisiera hacerles daño, ya hubiera hecho una llamada. Tenía razón. Y yo estaba tan cansada de correr, tan cansada de no confiar en nadie. Está bien, dije. Nos quedaremos. Lo que no sabía entonces era que esa decisión cambiaría todo, que Miguel no era quien parecía, y que el peligro del que estábamos huyendo ya nos había encontrado
El hotel que Miguel nos consiguió era mejor que los anteriores. No mucho, pero las sábanas olían a limpio y el agua caliente funcionaba. Pequeñas victorias cuando tu vida es una fuga constante. Los primeros días en Puebla fueron extraños, casi normales, casi como tener una vida otra vez. Miguel venía cada mañana con café y pan dulce de una panadería cercana. Se sentaba con Regina durante horas, revisando los documentos, haciendo llamadas discretas, usando contactos que nunca explicaba del todo. Ver a mi hija trabajar tan enfocada me llenaba de orgullo y terror a partes iguales. Una tarde, mientras Regina estaba en la biblioteca pública investigando registros públicos, Miguel me invitó a caminar. Puebla es hermosa, de esa forma colonial que México guarda también, calles empedradas, edificios de colores brillantes, iglesias en cada esquina. Necesitas salir de ese cuarto, dijo. Aunque sea por una hora, tenía razón. Las paredes del hotel comenzaban a asfixiarme. Caminamos por el Zócalo, entre vendedores ambulantes y familias paseando. El sol de la tarde pintaba todo de dorado. Compramos helado en una nevería antigua. Él de guanábana, yo de limón. ¿Cómo has estado?, preguntó. De verdad, nadie me había hecho esa pregunta en semanas. Regina estaba tan enfocada en la investigación que olvidaba que yo también estaba procesando mi mundo colapsado. No lo sé, admití, destruida, furiosa, confundida, todo al mismo tiempo. Es entendible. ¿Lo es? Lo miré. Es entendible que mi esposo fingiera su muerte, que tuviera otra familia, que yo haya criado sola a mis hijos mientras él... ¿Qué? Mi voz se quebró. Miguel me guió a una banca en el Parque Central. Héctor era complicado, dijo después de un momento. Brillante, leal a su manera, pero complicado. Siempre queriendo hacer lo correcto, pero escogiendo los caminos equivocados. ¿Lo estás defendiendo? No. Su voz fue firme. Solo trato de entenderlo, y fracaso. Nos quedamos sentados en silencio. Niños corrían alrededor de una fuente, sus risas llenando el aire. Una vida normal tan lejana de la mía. Después de que Clara murió, dijo Miguel de repente, pensé que ya no me quedaba nada. Los niños son adultos, viven lejos. La mecánica es solo, Wednesday, algo que hago. Pero estas últimas semanas, ayudándolas, me he sentido vivo otra vez. Algo en su voz hizo que lo mirara diferente. Ya no era solo el amigo de Héctor, era Miguel, un hombre que también había sufrido, que también había perdido. Gracias, dije, por ayudarnos. Él tomó mi mano. Fue un gesto simple, casi inocente, pero hacía tanto que nadie me tocaba con ternura que sentía algo despertarse dentro de mí. Las semanas siguieron así. Miguel traía información, nosotras investigábamos y lentamente comenzamos a armar el rompecabezas. Descubrimos más sobre Esteban Valverde, sus conexiones políticas, sus negocios turbios, cómo había construido un imperio sobre la corrupción. Pero también descubrimos algo más, algo entre Miguel y yo. Comenzó con conversaciones que se extendían después de que Regina se iba a dormir, con cenas en pequeños restaurantes donde él insistía en pagar, con miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche, caminando de regreso al hotel después de cenar tacos en un puesto callejero, él me contó sobre Clara, su enfermedad, los últimos meses, cómo él la cuidó hasta el final. No me arrepiento de nada, dijo, pero a veces extraño no estar solo. Yo he estado sola 20 años, confesé. Incluso cuando Héctor estaba vivo, estaba sola. Él nunca estuvo realmente ahí. Miguel se detuvo bajo un farol, la luz amarilla creando sombras suaves en su rostro. Lucía, dijo mi nombre como una oración. Sé que no es el momento. Sé que todo esto es complicado, pero necesito que sepas. Siempre te admiré, incluso cuando Héctor estaba vivo. La forma en que criaste a tus hijos, tu fuerza, tu bondad. Él no merecía lo que tenía. Mi corazón latía demasiado rápido. Miguel, no tienes que decir nada. Levantó una mano. Solo necesitaba que lo supieras. Pero esa noche, cuando me dejó en la puerta del hotel, me besó la frente. Un beso casto, simple, pero que quemó como promesa. Regina notó el cambio. ¿Qué está pasando entre ustedes?, preguntó una mañana mientras desayunábamos. Nada, mentí. Mamá. Su mirada era penetrante. Te conozco. Algo pasa. Es solo. Suspiré. Es amable.
y hace mucho que nadie es amable conmigo. ¿Confías en él? La pregunta me tomó desprevenida. Sí, ¿por qué? Ella no respondió inmediatamente, su expresión pensativa. No sé, solo... Ten cuidado, debí escucharla. Dios, debí escuchar a mi hija, pero estaba tan desesperada por sentir algo bueno, por creer que no todo estaba podrido, que ignoré las señales, como cuando Miguel recibía llamadas y salía del cuarto, como cuando preguntaba demasiadas cosas sobre los documentos, como cuando una tarde Regina lo vio hablando con alguien en la calle, su lenguaje corporal tenso, defensivo. Mamá, me dijo esa noche, necesito decirte algo sobre Miguel. ¿Qué? He estado investigándolo y hay cosas que no cuadran. ¿Cómo qué? Como cómo abrió su mecánica justo después de la muerte de papá, con dinero que no debería tener. Como aparece en fotos de eventos con gente conectada a Esteban Valverde como... Basta. La interrumpí más fuerte de lo que pretendía. Está ayudándonos, Regina. Está arriesgando su seguridad por nosotras. O está reportando cada movimiento nuestro. Eso es ridículo. ¿Lo es? Sacó su laptop. Mira esto. Me mostró una foto vieja de un periódico. Un evento de caridad. Y ahí, en el fondo, estaba Miguel. Y dos personas detrás de él, Esteban Valverde. Es una coincidencia, dije, pero mi voz sonaba débil. ¿Y esto? Mostró registros bancarios. Un depósito grande 3 meses después del funeral de papá. ¿De dónde sacó ese dinero, mamá? No tenía respuestas, no quería tenerlas. Esa noche, Miguel llegó con noticias. Dijo que su contacto había encontrado algo importante, pero necesitaba hacer un viaje rápido a Guadalajara. Estaría de vuelta en 2 días. Se despidió con un abrazo largo, demasiado largo, como si supiera que algo estaba cambiando. Tengan cuidado. Susurró en mi oído. Después de que se fue, Regina me miró con esos ojos que veían demasiado. Necesitas prepararte, mamá, para la posibilidad de que él no sea quien crees. Estás equivocada, insistí, pero en mi pecho, una semilla de duda había comenzado a germinar y crecería hasta devorarme. El celular de Regina vibró a las 3 de la mañana, ese tipo de vibración persistente que significa noticias malas. Yo estaba despierta. Últimamente, el sueño me eludía, cuando la escuché incorporarse en su cama. Mamá, su voz sonaba rota. Mamá, despierta. Estoy despierta. Encendió la luz. Su cara estaba pálida, iluminada por el resplandor azul del teléfono. Es Mateo, dijo. Hubo un incendio. El mundo se detuvo. ¿Qué? Me mostró la pantalla, una noticia de Guanajuato. Incendio consume oficinas en edificio del centro. Causas desconocidas. Posibles víctimas. El edificio era donde Mateo trabajaba. No. Me levanté tan rápido que todo giró. No. Mamá, espera. Pero yo ya estaba marcando su número con manos temblorosas. Sonó 1 vez, 2, 3, 4. Por favor, contesta. Por favor, por favor. Al 5.º tono alguien contestó. Mamá, su voz. La voz de mi hijo, vivo. Mateo, ¿estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien, no estaba en la oficina cuando... Su voz sonaba extraña, cansada. Mamá, ¿dónde estás? Necesito advertirte. La línea crepitó, se cortó. Mateo, silencio. Volví a marcar 1 vez, 2, 10. Fue directo al buzón cada vez. Esto no es una coincidencia, dijo Regina, su voz controlada pero sus manos temblaban. Están mandando un mensaje. ¿Qué mensaje? Grité. Casi matan a tu hermano. El mensaje es que pueden llegar a cualquiera de nosotros. Cuando quieran, como quieran. Me dejé caer en la cama, todo mi cuerpo temblando. Mateo, mi bebé, mi hijo que pensaba que lo había abandonado, que ahora casi muere en un incendio que no era accidente. Tengo que volver, dije. Tengo que ir a casa. Tengo que... No. Regina me agarró de los hombros. Eso es exactamente lo que quieren. Si volvemos ahora, nos matan. Es tu hermano. Lo sé, gritó. Y fue la primera vez que la vi perder el control. Crees que no lo sé, pero si vamos, todo esto fue en vano. Papá murió por nada, y nosotras moriremos también. Nos quedamos ahí, abrazadas, llorando. El peso de todo nos aplastaba. Las horas siguientes fueron tortura. Revisábamos las noticias constantemente. Finalmente salió la información completa. El incendio comenzó en el 3.er piso, exactamente donde estaban las oficinas de contabilidad donde trabajaba Mateo.
Causa aún bajo investigación, sin víctimas fatales. Varios heridos, y el detalle que hizo que mi sangre se helara, Mateo Hernández, contador de la empresa, no se encontraba en el edificio al momento del incendio. Una ausencia inusual. Según compañeros, ¿por qué no estaba ahí?, preguntó Regina en voz alta. Porque tuvo suerte, dije, pero no sonó convincente ni para mí. A las 10 de la mañana recibí un mensaje de texto de Mateo. Estoy bien, mamá. No estaba en el edificio, pero por favor, dime dónde estás. Necesito saber que estás a salvo. No respondas, ordenó Regina. Es mi hijo. Mamá, piensa. ¿Por qué necesitas saber dónde estamos? Si solo quisiera saber que estamos bien. Con un sí bastaría, tenía razón. Pero cada fibra de mi ser gritaba por responder, por proteger a mi hijo. Algo no está bien, continuó Regina. Un incendio justo en su piso, pero él no está. Y ahora quiere saber nuestra ubicación. ¿Qué estás insinuando? Se veía miserable cuando respondió que tal vez Mateo está involucrado, o que están usando su teléfono para rastrearnos. No, me negué a creerlo. No, Mateo no. Pero la duda ya estaba plantada. Como un veneno lento comenzaba a corroer mi certeza. Miguel llegó esa tarde, antes de lo esperado. Cuando le contamos sobre el incendio, su reacción fue extraña. Se veía sorprendido, preocupado, pero no preguntó lo obvio. No preguntó si Mateo estaba bien, como si ya lo supiera. Regina lo notó. Vi cómo su expresión se endurecía. ¿Sabías del incendio?, preguntó directamente. ¿Qué? No, acabo de llegar. No preguntaste por Mateo. ¿Por qué no preguntaste si está bien? Miguel parpadeó, descolocado. Yo asumí que si hubiera muerto me lo habrían dicho primero. ¿Quién te lo habría dicho? Regina se puso de pie. ¿Quién, Miguel? Regina, no sé qué estás insinuando. Estoy insinuando que es muy conveniente, que todo esto es muy conveniente. Tu aparición, tu ayuda, miró hacia mí, tu cercanía con mi mamá. Regina, basta, intervine. No, mamá, no basta. Se volvió hacia Miguel. ¿Para quién trabajas realmente? Para nadie. Su voz sonaba herida. Estoy ayudándolas porque... ¿Por qué abriste tu mecánica 3 meses después de la muerte de mi padre?, interrumpió Regina. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Por qué apareces en fotos de eventos con gente conectada a Esteban Valverde? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel me miró. Había algo en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Lucía, dime que no es verdad. Mi voz se quebró. Dime que Regina está equivocada. Él no respondió inmediatamente, y en ese silencio supe la verdad. Tengo que irme, dijo finalmente. Hay algo que necesito hacer. ¿Qué cosa? Regina bloqueó la puerta. ¿Reportar nuestra ubicación? ¿Decirnos que nos mudemos para que sea más fácil encontrarnos? No es así, gritó. Sí, me contactaron después del funeral, sí. Me ofrecieron dinero por mantenerme callado, pero juro que estoy tratando de ayudarlas ahora. Dejé ese mundo, dejé. ¿Cuándo?, preguntó Regina. ¿Cuándo lo dejaste? ¿Antes o después de que apareciéramos en tu taller? Miguel no tenía respuestas, o las tenía, pero ninguna que quisiéramos escuchar. Necesito aire, dijo, y salió antes de que pudiéramos detenerlo. Esa noche no volvió, y yo me quedé ahí, en ese cuarto de hotel barato, sintiendo como todo en lo que había comenzado a confiar se desmoronaba otra vez. Regina se sentó a mi lado en la cama. Lo siento. Mamá, ¿por qué? Tenía razón. No quería tener razón. Nos abrazamos en la oscuridad, 2 mujeres solas contra algo más grande que nosotras, traicionadas por todos los hombres en nuestras vidas y en algún lugar de la ciudad. Miguel estaba haciendo llamadas, tomando decisiones, eligiendo su lado. Con Miguel desaparecido, el hotel se sintió más como una prisión. Regina se sumergió en la investigación con una intensidad que me asustaba. Apenas comía, apenas dormía, solo laptop, documentos y una furia silenciosa que quemaba detrás de sus ojos. Voy a la biblioteca, dijo una mañana. Necesito usar computadoras que no puedan rastrear. ¿Es seguro? Nada es seguro, mamá. Pero quedarnos ignorantes es más peligroso. Tenía razón, siempre tenía razón. Cuando regresó esa tarde, traía una expresión que reconocí. Había encontrado algo malo. ¿Recuerdas la Fundación San Miguel?, preguntó vaciando papeles impresos sobre la cama.
La del trabajo de tu padre. Exacto, investigué los archivos viejos. Hace 25 años. Hubo acusaciones formales. Lavado de dinero, desvío de fondos públicos, millones que desaparecieron de programas sociales que nunca se completaron. Y el caso fue archivado misteriosamente, testigos que se retractaron, pruebas que desaparecieron. Pero mira los nombres en la directiva. Señaló una lista. Ahí estaba Esteban Valverde, presidente fundador. Ya sabíamos que él estaba involucrado. Dije, sí, pero mira esto. Sacó otra hoja. La Fundación San Miguel todavía existe. Cambió de nombre 2 veces, reestructuró 3 veces, pero es la misma entidad legal. Y adivina quién sigue en la junta directiva. Valverde, confirmó. Ese hombre ha estado robando fondos públicos durante décadas, y papá lo descubrió. Estudié los documentos. Era un laberinto de empresas fantasma, transferencias internacionales, cuentas offshore, un imperio construido sobre la miseria de otros. Pero hay más. Regina sacó fotos de redes sociales que había impreso. Busqué a Sofía Valverde, la mujer con papá en las fotos. Mi estómago se retorció. No quería ver a esa mujer, pero necesitaba saber. Sofía era hermosa incluso en fotos viejas y pixeladas. Cabello negro largo, ojos grandes, sonrisa que iluminaba la pantalla. En las fotos recientes era mayor, más seria, pero seguía siendo impactante. Tiene 39 años ahora, dijo Regina, lo que significa que cuando conoció a papá tenía 19, terminé. Era casi una niña cuyo padre acababa de ayudar a falsificar la muerte de un hombre. Regina me miró. ¿Crees que fue coincidencia que papá, huyendo de Esteban Valverde, terminara enamorándose de su hija? ¿Qué estás sugiriendo? No lo sé. Tal vez fue amor genuino, o tal vez fue estratégico, una forma de tener protección. Si estaba con la hija de Valverde, tal vez pensó que Valverde no lo tocaría. Era retorcido, pero tenía sentido de una manera horrible. Y el niño, Diego, tiene 19 años, estudia medicina en Guadalajara. Regina había hecho su tarea. Según sus redes sociales, no menciona mucho a su padre, pero su abuelo, Esteban, aparece en varias fotos, eventos familiares, graduaciones. Mi hijo secreto, bueno, el hijo secreto de Héctor, un niño que llevaba la sangre Hernández, pero vivía en el mundo Valverde. Él sabe, pregunté. Diego sabe sobre nosotras, sobre Mateo y tú. No lo creo, pero mamá. Regina dudó. Hay algo más sobre Esteban Valverde. Por supuesto que había más. Siempre había más. Me mostró artículos antiguos. Esteban Valverde, empresario exitoso, filántropo generoso, amigo de gobernadores y senadores, pero entre líneas, en periódicos más pequeños, en blogs de periodistas locales, había otra historia. Personas que se opusieron a él y terminaron en accidentes. Empresas que lo denunciaron y quebraron misteriosamente. Periodistas que investigaron sus negocios y fueron despedidos o peor. Un nombre en particular apareció varias veces. Antonio Ruiz, periodista independiente que había estado investigando a Valverde, murió en un asalto hace 10 años. Su laptop nunca fue recuperada. Es intocable, dije. Tiene a todos en su bolsillo. Tenía, corrigió Regina. Pero las cosas están cambiando. Encontré esto. Era un artículo reciente. Esteban Valverde, ahora de 72 años, había sido hospitalizado el año pasado. Problemas cardíacos. Su imperio estaba pasando lentamente a manos de sus hijos, incluida Sofía, quien ahora manejaba varios de los negocios legítimos de la familia. Está envejeciendo, dijo Regina. Su poder se está debilitando. Es por eso que esto está sucediendo ahora. No entiendo. Mamá, piensa. Papá se escondió durante 20 años esperando que Valverde perdiera poder o muriera, pero ahora Valverde está débil. Tal vez papá está planeando algo, tal vez está listo para salir de las sombras, y Valverde lo sabe, por eso nos está buscando. Por eso el incendio en la oficina de Mateo. Está mandando un mensaje. Aléjense, o todos mueren. Era demasiado. Mi cerebro no podía procesar todo. Regina no terminaba. También investigué a Miguel, dijo en voz baja. No quiero saber, mentí. Necesitas saber. Me mostró registros bancarios que había conseguido Dios sabe cómo. 3 meses después del funeral de Héctor, Miguel recibió un depósito de 500,000 pesos. La fuente, una empresa que, después de seguir el rastro,
Estaba conectada a uno de los negocios de Valverde. 500,000 pesos, repetí, para quedarse callado y para abrir su mecánica, añadió Regina. Toda su vida nueva fue comprada con dinero de sangre. Algo dentro de mí murió un poco más, Miguel, con sus ojos amables y sus cafés matutinos. Miguel, que me había hecho sentir viva otra vez. Era solo otra pieza del juego. Pero hay algo más. Regina vaciló. Lo vi anoche, después de que se fue. ¿Qué? Salí a caminar, necesitaba aire, y lo vi al otro lado de la calle. Hablando por teléfono no podía escuchar, pero su lenguaje corporal, mamá, estaba asustado, no enojado, no desafiante, asustado. ¿Crees que lo están amenazando? Creo que siempre lo han estado amenazando. Creo que Miguel está atrapado tanto como nosotras. No sabía si eso lo hacía mejor o peor. Esa noche, Regina y yo nos sentamos con todos los documentos esparcidos entre nosotras. Construimos un árbol genealógico del crimen. Esteban Valverde en el centro. Líneas conectándolo con políticos, empresas, víctimas. Y ahí, en una esquina, estábamos nosotras, Lucía, Regina, Mateo y Héctor. Un fantasma flotando entre dos mundos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Regina me miró con determinación que me recordó dolorosamente a Héctor. Encontramos a papá y terminamos esto. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero mamá, no podemos seguir huyendo. Eventualmente nos encontrarán. Nuestra única opción es exponer todo, hacer público cada documento, cada prueba, destruir a Valverde antes de que él nos destruya. Era un plan suicida, pero también era el único plan que teníamos. Está bien, dije. Encontremos a tu padre. Regina no había dormido en 2 días. Yo lo sabía por las ojeras profundas bajo sus ojos, por la forma en que temblaba cuando sostenía su taza de café. Estábamos sentadas en la cama del hotel, rodeadas de papeles como náufragas aferradas a escombros. Hay algo que no te he mostrado, dijo de repente. Ya nada me sorprendía, o eso creía. ¿Qué cosa? Fue a su mochila y sacó el grabador viejo que habíamos escuchado antes. Pero esta vez, su expresión era diferente, más sombría. La grabación que escuchamos en Querétaro no era completa. ¿Qué? Le di vuelta a la cinta. Hay más del otro lado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba estar segura de lo que decía. Necesitaba procesar. Sus manos temblaban mientras manipulaba el grabador. Y porque una vez que escuches esto, mamá, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, dije. Hace tiempo que la perdimos. Ella presionó play. La voz de Héctor llenó el cuarto otra vez, pero esta vez sonaba diferente, más cansada, más rota. Esta es la segunda parte. Si llegaste hasta aquí, significa que encontraste la primera cinta. Lucía, mi amor, hay cosas que no te dije, cosas que no podía decir. Una pausa, respiración pesada. Cuando descubrí el fraude en la fundación, pensé que podía arreglarlo, que podía ir a las autoridades, presentar las pruebas, hacer lo correcto. ¡Qué ingenuo fui! Otra pausa. El sonido de algo siendo movido, un vaso, una botella. Me citaron en la oficina de Esteban Valverde, elegante, todo maderas caras y vista a la ciudad. Me ofreció un trago, me ofreció dinero, mucho dinero. Olvídate de lo que viste, dijo. Y tu familia vivirá muy cómodamente. Rechacé, fui un idiota. La voz se quebró. A la semana siguiente alguien intentó secuestrar a Regina de la escuela. No lo lograron porque la maestra notó algo raro. Pero el mensaje fue claro. La siguiente vez podrían lograrlo. Me quedé helada. Alguien había intentado secuestrar a mi hija y yo nunca lo supe. Entonces planeé mi muerte. No tenía otra opción. Miguel me ayudó a conseguir un cadáver. Un indigente que murió sin familia, que nadie reclamaría. Lo pusimos en mi auto, causamos el accidente. Fue horrible, pero era él o yo. Era mi familia o yo. Regina me agarró la mano. Yo apenas podía respirar. Después desaparecí. Viví como fantasma durante meses, pero la soledad te destruye, Lucía. Me estaba volviendo loco. Y entonces conocí a Sofía. Ahí estaba, la confesión. Ella no sabía quién era yo realmente. Le di un nombre falso, no lo sé, conexión real, desesperación, ambas. Cuando me enamoré de ella, no sabía que era la hija de Valverde. Para cuando lo descubrí, ya era tarde, estaba embarazada.
un sollozo real desgarrador. Debí irme, debí correr, pero Sofía era inocente. El bebé era inocente. Y tal vez, pensé, tal vez estar cerca de su familia me protegía de alguna forma retorcida. Valverde no me tocaría si estaba con su hija. Fue egoísmo puro, cobardía pura. Silencio, largo. Pensé que la grabación había terminado, pero entonces, Regina, Mateo, si están escuchando esto, lo siento. Siento no haber sido el padre que merecían. Siento haberte abandonado, pero necesitan saber algo crucial. Su voz cambió, se volvió más urgente. El verdadero peligro no es Valverde, o no solo Valverde. Hay alguien más, alguien dentro de nuestra casa, alguien que reportaba mis movimientos antes de desaparecer, alguien que Valverde compró hace mucho tiempo. Regina me miró. Yo le devolví la mirada. Ambas pensamos lo mismo, Miguel, pero Héctor no había terminado. Confíen en pocos, mejor aún, no confíen en nadie, ni siquiera en familia. Las personas hacen cosas terribles cuando tienen miedo, o cuando tienen deudas, o cuando. La grabación se cortó abruptamente, como si alguien hubiera presionado stop en medio de una frase. ¿Eso es todo?, pregunté. Eso es todo. Regina apagó el grabador. La cinta termina ahí. Nos quedamos en silencio. Las palabras de Héctor flotaban entre nosotras como fantasmas. Alguien dentro de nuestra casa, ni siquiera en familia. Mateo, susurré. No sabemos eso, dijo Regina, pero su voz no sonaba convencida. El incendio no estaba ahí. Justo ese día no estaba ahí. Podría ser coincidencia. ¿Cuántas coincidencias vamos a aceptar? Me levanté caminando por el cuarto pequeño. El incendio convenientemente no lo mata. Luego insiste en saber dónde estamos. Y sí, no podía terminar la frase. Era mi hijo, mi bebé, el niño que había criado, al que había leído cuentos, cuyas rodillas había curado cuando se caía, pero también era un adulto que yo no conocía realmente, que había vivido su propia vida durante años, que podría tener deudas, miedos, secretos. Hay otra posibilidad, dijo Regina despacio. ¿Qué tal si papá se refería a alguien de hace 20 años? Alguien que ya no está en nuestras vidas. ¿Quién? No lo sé. Un vecino, un amigo de la familia, alguien que se mudó o murió. Era posible, pero no lo creía. Y por su expresión, Regina tampoco. Un golpe en la puerta nos hizo saltar. Ambas nos quedamos paralizadas. Otro golpe, más insistente. ¿Lucía? La voz de Miguel. Sé que están ahí, por favor, necesito hablar. Regina me miró, moviendo la cabeza. No, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, porque necesitaba ver su cara. Necesitaba saber, abrí. Miguel se veía terrible. Ojeras, ropa arrugada, una mancha que parecía sangre en su camisa. ¿Estás herido?, pregunté instintivamente. No es mía. Entró sin invitación. Necesito que me escuchen ambas. Y después, si quieren que me vaya, me voy. Pero primero, déjenme explicar. No hay nada que explicar, dijo Regina. Sabemos que te pagaron. Sabemos que trabajas para Valverde. Trabajaba, corrigió. Trabajaba para él tiempo pasado. ¿Y qué cambió? Crucé los brazos. ¿Por qué deberíamos creerte? Él sacó un sobre de su chaqueta. Estaba manchado, doblado. Lo puso sobre la cama entre nosotras. Porque tengo esto. Y porque lo que está adentro me costará la vida si Valverde se entera que lo tomé. Regina abrió el sobre. Sacó papeles, registros bancarios, pero no cualquier registro. Eran transferencias recientes, muy recientes, y uno de los nombres en las transacciones me hizo sentir como si me hubieran golpeado. Mateo Hernández, transferencias grandes, regulares, desde una cuenta offshore conectada a Valverde. Durante los últimos 5 años, mi hijo estaba en la nómina de Valverde. Lo siento, dijo Miguel. Lo siento tanto, Lucía, pero yo no podía escucharlo. Solo podía mirar esos números, esas fechas, esa traición. Regina tomó mi mano y en ese momento entendí lo que Héctor había querido decir. El peligro no estaba afuera, nunca había estado afuera, estaba en nuestra propia sangre. Los registros bancarios estaban esparcidos sobre la cama como evidencia de un crimen, que lo eran. El crimen de una madre ciega que nunca vio lo que su hijo se había convertido. Explícate, ordené a Miguel, mi voz apenas un susurro. Él se dejó caer en la única silla del cuarto.
Se veía derrotado, más viejo que hace días. Después de que se fueron, Valverde me contactó. Me dijo que sabía que ustedes habían estado en mi taller, que sabía que las estaba ayudando. Me dio 2 opciones, entregarlas o morir. ¿Y elegiste?, preguntó Regina con frialdad. Elegí una tercera opción, levantó la vista. Entré a su sistema, robé lo que pude. Esto, señaló los papeles. Es solo una fracción, pero es suficiente para destruirlo. Cuentas offshore, sobornos a funcionarios, registros de pagos a... Miró hacia mí, a Mateo y a otros. ¿Desde cuándo? Mi voz se quebró. ¿Desde cuándo, Mateo? 5 años, respondió. Comenzó pequeño. Información ocasional sobre ustedes, sobre Regina, sobre dónde vivían, qué hacían, y luego creció, reportes regulares, cuando Regina empezó a hacer preguntas sobre su padre. Mateo lo reportó inmediatamente. Regina cerró los ojos, respiró profundo. El sótón, dijo. Cuando encontré la caja, le mandé un mensaje a Mateo. Le dije que había encontrado algo interesante del papá. Pensé que le gustaría saber. Y él lo reportó. Terminé. Por eso empezó todo. Por eso tuvimos que huir. Mateo llamó a Valverde, confirmó Miguel. Le dijo que Regina había encontrado algo comprometedor. Valverde entró en pánico. Ordenó que las eliminaran. Sentí bilis subir por mi garganta. Mi propio hijo, el niño al que había amamantado, cuya fiebre había velado noches enteras, nos había vendido. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por dinero? Solo por dineros. Al principio sí, dijo Miguel. Mateo tenía deudas, apuestas, cosas que te avergonzaría saber. Valverde se le acercó, le ofreció una salida, pero después creo que se acostumbró. Al dinero, a la sensación de poder. El incendio, dijo Regina. No estaba ahí porque sabía que iba a pasar. Exacto, fue una puesta en escena, para que pareciera que también estaba en peligro, para ganarse su compasión. Miguel me miró, para que le dijeran dónde estaban. Cada palabra era un cuchillo, cada revelación, otro trozo de mi corazón muriendo. Necesitamos irnos, dijo Regina de repente. Si Valverde sabe que Miguel nos traicionó. Ya lo sabe, interrumpió Miguel. Por eso me apresuré a venir. Tienen 24 horas, tal vez menos, antes de que envíe gente. ¿A dónde vamos?, pregunté. ¿A dónde podemos ir que Valverde no nos encuentre? Miguel sacó una fotografía. Era reciente, tomada con celular. Un hombre de espaldas, cabello gris, caminando por una calle colonial. San Cristóbal de las Casas, dijo. Héctor está ahí. Vive bajo el nombre de Roberto Méndez. Esta foto la tomé hace 3 días. Lo miré con incredulidad. ¿Lo sabías todo este tiempo? No. Llevaba semanas buscándolo, usando contactos que Valverde no conoce. Iba a decírselos cuando estuviera seguro. Pero entonces todo se complicó. Regina tomó la foto, estudiándola. Como sabemos que es real, que no es otra trampa, no lo saben, admitió Miguel. Pero es su única oportunidad. Héctor tiene más documentos, más pruebas. Si pueden reunir todo y hacerlo público simultáneamente, Valverde no podrá detenerlos. Será demasiado grande, demasiado extendido. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué harás? Desaparecer como debía ser hace 20 años. Se puso de pie. Lucía, yo, siento mucho lo de nosotros. Quiero que sepas que mis sentimientos eran reales. Todo lo demás era mentira. Pero no eso. No respondí. No podía. Parte de mí quería creerle. La parte estúpida que todavía anhelaba que alguien me amara de verdad. Váyanse esta noche, dijo. Conduzcan toda la noche. No se detengan excepto por gasolina. Y cuando lleguen a San Cristóbal, me entregó un papel con una dirección. Es la casa de Héctor. Toquen 3 veces. Esperen. Y toquen 2 más. Él sabrá que son ustedes. ¿Cómo lo sabrá? Porque es el código que usaba con Regina cuando era niña, para saber que era él en la puerta cuando volvía tarde del trabajo. Regina se quedó inmóvil. Era verdad. Recordaba ese código 3 y 2. Miguel caminó hacia la puerta. Se detuvo. Una cosa más. Mateo va a intentar contactarlas. Va a sonar desesperado, asustado. Va a decir que está en peligro. No le crean. Es una actuación. ¿Cómo lo sabes? Porque leí los correos entre él y Valverde. Están planeando usarlo como cebo para atraerlas de regreso. Y entonces se fue. Simplemente abrió la puerta y desapareció en la noche de Puebla. Regina y yo nos quedamos solas, con los documentos robados,
con la dirección de un fantasma, con el corazón roto en pedazos tan pequeños que ya no sabía si podían recomponerse. ¿Vamos?, preguntó Regina. Pensé en Mateo, en el bebé que fue, en el hombre que se convirtió, en cómo había elegido el dinero sobre su familia. Pensé en Héctor, en 20 años de mentiras, en otra familia, otra vida. Pensé en Miguel, en cómo casi caí en sus brazos, en cómo casi creí que podía confiar otra vez, y pensé en Regina, mi hija, la única persona en este desastre que nunca me traicionó, que arriesgó todo por la verdad. Vamos, dije, terminemos esto. Hicimos las maletas en silencio. No teníamos mucho, nunca tuvimos mucho en esta huida: ropa, documentos, el grabador, el collar de mi madre. A las 3 de la mañana. Salimos del hotel. Puebla dormía. Las calles estaban vacías excepto por algunos perros callejeros y un borracho cantando en una esquina. Subimos al auto. Regina conduciría primero. Yo estaba demasiado cansada, demasiado rota. Mientras salíamos de la ciudad, mi teléfono vibró. Era Mateo. El mensaje decía: «Mamá, por favor, estoy en peligro. Valverde sabe que ustedes saben. Va a matarme si no le digo dónde están. Por favor, te lo suplico. Soy tu hijo». Miré el mensaje. Miré la foto de perfil de Mateo, su sonrisa, sus ojos que alguna vez fueron inocentes. Borré el mensaje. Apagué el teléfono. Y no miré atrás mientras nos dirigíamos hacia San Cristóbal, hacia Héctor, hacia la verdad final, hacia el final de todo esto, o hacia nuestro fin. Ya no importaba cuál. San Cristóbal de las Casas apareció al amanecer envuelto en niebla. Casas coloniales de colores brillantes subiendo y bajando por calles empedradas. La dirección de Miguel nos llevó a una casa blanca, en lo alto de una colina, con tejas rojas y un jardín descuidado. Estacionamos a media cuadra. Ninguna de las dos se movió. ¿Y si es una trampa?, pregunté. Entonces morimos sabiendo la verdad, respondió Regina. Caminamos hacia la puerta. Regina tocó 3 veces pausa, 2 veces más, el código de cuando era niña. Pasos arrastrándose. La puerta se abrió y ahí estaba Héctor, vivo, envejecido más que 20 años, cabello blanco, encorvado, arrugas profundas, pero esos ojos castaños eran los mismos. Lucía. Mi nombre salió como una plegaria. «Viniste». No pude hablar. Regina me agarró la mano. Entramos. La casa era espartana, pero había fotos de nosotros en una repisa, de la vida que abandonó. «Nunca dejé de pensar en ustedes», dijo, «pero nos dejaste». Mi voz sonó fría. «No tuve opción». «Siempre hay opción», interrumpió Regina. «Y tú elegiste la cobardía». Preparó café con manos temblorosas. Nos sentamos formando un triángulo incómodo. «¿Cómo me encontraron?», preguntó. «Miguel», respondió Regina. «Antes de desaparecer, ¿es Sofía?», pregunté abruptamente. «¿Tu otra familia?». «Sofía murió hace 3 años. Cáncer», dijo en voz baja. «Diego estudia medicina. No sabe nada de esto. Piensa que su padre murió cuando era bebé». Qué conveniente. Era la única forma de mantenerlos seguros. Lucía. Valverde hubiera matado a todos. «¿Y Sofía?», preguntó Regina. «También era parte del plan de seguridad». Héctor se encogió. «Al principio fue soledad. Después la amé, de verdad. Me hace un monstruo probablemente, pero ella me dio años donde pude fingir ser normal. Mientras nosotras sufríamos», terminé. «Mientras yo trabajaba 2 empleos criando a tus hijos sola, nunca tuve paz. Cada día era culpa y miedo». Sus ojos rojos. «Cuando Sofía murió, me di cuenta de que había desperdiciado todo, las 2 vidas». «¿Por qué ahora?», preguntó Regina. «Valverde está muriendo. Su imperio se desmorona». Pensé que era mi oportunidad de exponer todo. Sacó una caja del armario, 20 años de evidencia documentada. «Con esto y lo que Miguel nos dio, podemos destruirlo», dijo Regina. «Hay una periodista, Elena Vargas, está lista para publicar», añadió Héctor. «Y Mateo». Mi corazón se rompió al decirlo. Héctor se quedó inmóvil. «¿Qué pasa con Mateo?». «Trabaja para Valverde. Nos traicionó». Vi el dolor atravesar su rostro. «Dios mío, esto es mi culpa». «No», lo interrumpí. «Ya no más culpas. Terminemos esto». Los siguientes días fueron un torbellino. Contactamos a Elena Vargas. Le entregamos todo. Ella verificó, investigó, preparó la publicación más grande de su carrera. Una noche,
Héctor y yo nos quedamos despiertos en su jardín, mirando las estrellas. ¿Alguna vez me amaste realmente?, pregunté. Más que a nada, te amé tanto que me aterrorizó. Y cuando ese amor te puso en peligro, huí, cobardía disfrazada de sacrificio. Y ella, también la amé, diferente, pero real. Me miró. ¿Eso hace que lo nuestro signifique menos? No lo sé. Tal vez el amor no es suficiente cuando está construido sobre mentiras. Él asintió. Sabía que no había perdón. La historia se publicó una semana después. Primera plana. Esteban Valverde fue arrestado junto a docenas de funcionarios. El sistema que protegió sus crímenes colapsó. Mateo fue arrestado como cómplice. Vi su foto en las noticias. Esposado. Algo dentro de mí murió completamente. No fui a verlo. No podía. Miguel nunca reapareció. A veces me pregunto si logró escapar o si Valverde lo encontró. Prefiero imaginar que está comenzando de nuevo en algún lugar. Héctor se entregó a las autoridades. Tenía que pagar por falsificar su muerte. La última vez que lo vi, me besó la frente. Gracias por darme la oportunidad de hacer algo bien al final. Regina está escribiendo su libro. Dice que la historia necesita ser contada. Yo volví a mi vilarejo en Guanajuato, a mi casa, a mi jardín. Pero soy diferente ahora, a veces regando las flores que sobrevivieron mi ausencia. Pienso en todo lo que perdí, mi esposo, mi hijo, mi inocencia, pero también en lo que gané, la verdad, mi hija, más valiente de lo que imaginé, y a mí misma, rota, pero entera de forma nueva, porque aprendí que a veces desaparecer es la única forma de encontrarte, y que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que realmente libera. Esta mañana Regina me llamó. El libro está casi terminado. ¿Cómo lo vas a titular? Mamá, necesitamos desaparecer ahora, respondió, porque ahí comenzó todo. Es un buen título, y lo era, porque a veces las palabras más simples contienen las verdades más profundas. A veces, desaparecer es la única forma de sobrevivir, y a veces, las madres y las hijas salvan el mundo juntas, una desaparición a la vez.